Buenas, buenas tardes a todas las personas que nos escucháis. Soy Diego Isabel, el director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social. Bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí en esta webinar, tanto a mis compañeras del equipo de NESI como a las más de 60 organizaciones que ya se han sumado a este Plan A y que están haciendo posible que empecemos a co-crear propuestas para cambiar nuestra sociedad. Y quiero introducir primero un poquito por qué estamos aquí, ¿no? Antes de presentar a las personas que hoy me acompañan. Estamos aquí porque nos enfrentamos a una crisis económica posiblemente jamás vivida por la mayoría de las personas que vivimos en este planeta, quitando aquellas que sufren guerras y otro tipo de situaciones. Y ante tal crisis económica que ya estaba viniendo antes y lo único que el coronavirus la ha acelerado, necesitamos ponernos en marcha. Y ahí surge la idea de hacer un plan desde abajo, desde la ciudadanía, la sociedad civil, las ONGs, las empresas, y presentárselo a los políticos para ayudarles a que hagan las cosas bien, por decirlo de alguna forma. Este plan A toma este nombre simplemente porque no hay planeta B y ya nos lo estábamos cargando antes del coronavirus y porque no hay vida B y tenemos que disfrutar de esta vida las personas que tenemos la suerte de estar hoy viviendo en este planeta. Y sabemos que con la crisis económica va a haber mucho sufrimiento, va a haber muchas vidas que aún perderemos y va a haber muchísima gente que lo va a pasar muy mal. Por eso nos ponemos en marcha con este plan A y con 3 pasos muy concretos. Primero, recopilar firmas. Ya sois más de 3.000 personas las que habéis firmado, os habéis adherido a este plan A y os invitamos a que sigáis compartiendo y animando a amigos y conocidos a que se sumen. Segundo, vamos a concretar y a crear propuestas específicas que podamos aplicar a nuestra vida, a la forma en la que consumimos, a la economía en todos sus sectores, y eso lo vamos a hacer por 2 vías. Una, a través de estos ciclos de webinars que empezamos ayer. Esta es la semana del liderazgo. Ayer hablábamos de liderazgo político con 3 personas que han estado en política. Hoy hablaremos de liderazgo desde la ciudadanía. Y luego vamos a pasar a otras temáticas, ¿no? La semana que viene, trabajo y empresa, 2 temas muy importantes. Y luego iremos a energía, vivienda, moda, consumo. Vamos a ir cubriendo cómo transformar cada ámbito de la economía. También podréis hacer llegar vuestras propuestas específicas a un formulario que encontraréis en la web de NESIC. Si entráis en la parte de webinars, donde habéis entrado para escribiros, veréis un botón que pone envía tu propuesta y ahí hay un formulario donde podéis poner la propuesta que queráis que incorporemos al plan A para que entre todas las personas creemos esta propuesta que en el tercer paso, decíamos firmas, crear propuestas, lo haremos llegar al Congreso de los Diputados y allá donde haga falta. Ayuntamientos, comunidades autónomas, donde haga falta. Bueno, y deciros cómo va a funcionar hoy la webinar. Voy a presentar ahora a las 3 personas invitadas. Va a ser 1 hora máximo de duración. Queremos ir muy al grano. Va a ser un debate, una conversación entre gente que queremos cambiar el mundo. Y luego vamos a intentar sacar alguna conclusión específica y tomaré preguntas que podéis hacer a través de esa parte de preguntas y respuestas que os indicaba antes, ¿no? de ese botón. Bueno, pues sin más, voy a pasar a saludar y a presentar brevemente a cada una de las personas que nos acompañan. Katia Dumont. Hola, Katia, ¿qué tal? Hola, Diego. Muy bien. Muchas Hoy gracias por la invitación. a ti por estar con nosotros, que además hoy te conectas desde Berlín, me parece que me decías. Sí. Bueno, pues Katia está en la Fundación BMW, trabaja en un proyecto muy interesante que se llama Responsible Leaders Network. Trabajan con líderes responsables en los 5 continentes y luego seguro que nos va a dar alguna propuesta y solución para activar la ciudadanía. Luego tenemos también a Javi Raboso. Javi, de Greenpeace, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, y bueno, Greenpeace no sé si hace falta presentación, desde hace muchísimos años viene trabajando en el activismo medioambiental y también en el social y bueno, involucrándonos a muchas personas en cosas específicas para que podamos sumar y cambiar las cosas, ¿no? Que es por lo que estamos hoy aquí. Y en tercer lugar, muy feliz de saludar a Brisa. ¿Qué tal estás, Brisa Fenoy? Hola Diego, muchas gracias también por hacerme partícipe de este maravilloso plan A tan necesario y bueno, y muy contenta de compartir conversación con Javi, con Katia y por supuesto contigo.
Pues bueno, Brisa, yo creo que también la conocéis todas las personas que nos escucháis. Es muchas cosas, es compositora, es cantante, ha sido modelo, pero sobre todo es una persona que quiere cambiar el mundo, como seguro que luego nos va a contar, y que pone ese propósito en cada cosa que hace, que es lo que al final deberíamos hacer cada persona. Da igual a lo que nos dediquemos, que tenemos que ponerle intención y propósito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de no dejar a nadie atrás. Es un lema muy importante, no olvidarnos de todas las personas que van a sufrir y lo van a pasar mal. Y vamos a hablar de liderazgo desde la ciudadanía. No quiero dejar de recordar que mañana, día 15 de mayo del año 2020, hacemos el 9º aniversario de algo que llamamos el 15M. Y quiero lanzaros una primera pregunta para que me vayáis contestando. Voy a empezar por Javi, luego por Katia, luego por Brisa, si os parece. Voy a lanzar una primera pregunta enfocada a qué tiene que pasar para que la ciudadanía despierte. En el año 2011, la ciudadanía despertó un 15 de mayo, casi 3 años después de que empezara la crisis. Empezó en septiembre más o menos 2008 con la caída de Lehman Brothers, y en un momento determinado en España la ciudadanía salimos a las calles, a las plazas, a decir basta ya y a decir que había que cambiar las cosas. Esperemos que no tardemos 3 años. Javi, ¿qué tiene que ocurrir para que la ciudadanía se active y se ponga ahí en marcha? Qué bien, Diego, qué pregunta más oportuna y qué momento para hacerla. En principio, yo considero, haciendo un alegato a tu pregunta, que la gente ya está en marcha, ¿no? Somos muchas las personas que no solo antes, sino y cada vez más, pues tomamos las riendas e intentamos participar de un mundo diferente. A todo el mundo esta crisis, pues o esta situación sobrevenida, pues nos ha hecho reflexionar, pues con nuestra gente más cercana, pues con la que hemos, pues a través de redes con otra gente, y todo el mundo tiene alguna propuesta. ¿Qué tenemos que hacer para pues canalizarlo en un sentido de que las cuestiones anteriores no volver a repetir errores del pasado? Bueno, pues comunicar. Yo te podría lanzar algunas cuestiones cuando nos preguntabas así a priori qué propuestas podemos tener. Pues me gustaría lanzaros tanto a Katia como a Brisa para dialogar, como al resto del foro, pues algunas ideas clave, ¿no? Recogiendo la experiencia de los años anteriores y viendo de qué manera podemos ir al futuro. Una de las condiciones, de las premisas que se tienen que dar, y son 5, intento ser breve, o destacaba. Una de ellas es tener un espacio democrático sano y abierto. Esto, y no viene de ahora, igual que decías que el mundo nos lo estábamos cargando y no viene de ahora, sino de antes, la tendencia a la reducción de lo que llamamos el espacio democrático es una tendencia global. El Monitor Civicus identificó que hay un 40% de la población mundial que vive en espacios que están cerrados, cuyo espacio democrático está o prácticamente cerrado o cerrado del todo. Y este tipo de situaciones excepcionales, como bien sabemos, se aprovechan para cercenar determinados derechos y libertades que luego no se recuperan, ¿sí? Es decir, esto ocurrió en 2001, en aquella tragedia de los atentados del 11M, que reconfiguró todo el discurso sobre seguridad y etcétera, ¿verdad? Esa Patriot Act que se dio, que dio tanto control por parte del Estado y demás, nunca se dio como una parte, digamos, excepcional, como un momento excepcional, y nunca volvió para atrás, reconfiguró las posibilidades de espacio democrático ahí en Estados Unidos. Por lo tanto, vigilar el espacio democrático, incluso en momentos de excepción. Cualquier momento es bueno para poder defender esos espacios de derechos y libertades. 2, basarnos en la ética de los cuidados, de la no violencia, el feminismo, el ecologismo y el internacionalismo. Igual tenemos tiempo después para hablarlo, pero son nuevos síntomas de cambio de ciclo, y representan valores en el que la vida se pone, digamos, en el centro y nos reconoce como seres ecodependientes de un planeta e interdependientes. Todo el mundo dependemos de todo el mundo. Necesitamos formación, que en esto lo hacéis desde NESI, desde tantas organizaciones que trabajáis de fondo, digamos, ¿no? En Greenpeace promovimos una escuela de activismo que seguimos haciéndola junto con NOVAC, el Instituto Internacional por la Acción No Violenta, y dijimos, oye, todo este tipo de aprendizajes en activismo, en no violencia, vamos a intentar pues trasladarlo de generación en generación. Hay que dar la batalla de la comunicación en un contexto tan
polarizado o crecientemente polarizado, como decía Leikov con aquello de los marcos del discurso, ¿no? Intentemos poner un marco del discurso positivo. Hay mucha gente haciendo muchas cosas, esta crisis nos lo ha demostrado, en las crisis sacan siempre lo peor y lo mejor de los seres humanos y de las comunidades, hagamos que lo mejor brille y nos empodere de alguna manera, porque esto motiva. Y por último, la autogestión y la acción. Es decir, además de hablar, remanguémonos y empecemos a trabajar con nuestras comunidades. Esto nos empodera de una manera pues pocas veces conocido. Esto se ha dado, aquí ayer leía un artículo en el que decían que había habido solo en Madrid 58 iniciativas vecinales que han dado digamos, provisiones básicas a más de 20.000 personas en base a la autogestión, haciendo comunidad en el nivel más micro, digamos, municipal y vecinal. Además de promover un mundo nuevo, intentemos formar parte de él también, ¿no? Y no sé si quizás me paso y... No, vamos, yo creo que ya nos has abierto 5 melones. A ver ahora cómo vamos complementando los melones. Has hablado de espacio democrático, que escasea, el tema de los cuidados y la no violencia. Si entras en Twitter te pones a llorar de la violencia que hay, del enfrentamiento. Has hablado de polarización. Hay que formarse, hay que comunicar y sobre todo hay que actuar, ¿no? Que yo creo que eso sí que es verdad que lo hemos visto en estas semanas. Katia, ¿qué nos complementas o qué comentar o añadir a lo que ha dicho Javi? Bueno, creo que Javi ha hecho una muy buena introducción. Tomaría ahí un poco el último punto que dijo Javi, que es la responsabilidad de nosotros, ¿no? Y cómo nosotros, por una parte, somos parte de una comunidad y creo que esta crisis también nos ha enseñado mucho la interdependencia que tenemos como seres humanos con todo, con el planeta y entre nosotros, y cómo podemos llegar a hacer un cambio dentro de nuestras prácticas y dentro de nuestro consumo y dentro de la manera en la que cómo trabajamos nosotros con nuestra comunidad, que creo que es muy importante para podernos empoderar, ¿no? Como ciudadanos, pero como decía Javi también, creo que el hecho de tener estos espacios donde se pueden hacer y la comunicación y las herramientas para poderlo hacer, que creo que este tipo de webinars te da una luz a cómo también poder actuar mejor, dónde poder consumir mejor, por ejemplo, y dónde poder participar más en ciertos temas, son muy importantes para que la gente también se siente empoderada. Bueno, pues Brisa, ¿qué más nos añades a lo que han introducido Javi y Katia? Bueno, la verdad que ya poco que añadir, ¿no? Ya ellos han dicho cosas que para mí lo engloban todo y sí que, bueno, en mi humilde opinión lo que puedo remarcar un poco es en el ámbito de lo que decía la última premisa de Javi y lo que acaba de decir Katia, de que en nuestras acciones diarias, para mí está la clave. Nuestro bolsillo es el poder, nuestro pensamiento es el poder, el que también nos conectemos mucho dentro para no tener que estar dependiendo de necesidades que nos crean constantes, sino estar mucho dentro nuestra, pues autoconocernos y desaprender también un montón de condicionamientos que nos han impuesto automáticos, de carencias, tanto afectivas como de consumo, no eres más si más tienes y por lo tanto más necesitas, sino volver hacia nosotros con un montón de prácticas, desde empezando por la meditación, desaprendiendo todo lo que nos han inculcado esos automatismos y conectándonos con nuestra esencia y desde el amor, desde esa esencia, desde ese vibrar alto y esa energía positiva de cooperación y no de competición, pues desde ahí mirar cada acción diaria, cada pensamiento, todo, ¿no? Somos un todo y todo es un todo y pienso que somos una red conectados y que si yo despierto o yo me conecto a mí, pues me voy a conectar a esas personas le voy a dar más luz, esas personas me la van a dar a mí, es un poco ese planteamiento más de energía consciente, de abrir nuestro canal, por así decirlo, de conciencia, de qué consumimos, qué pensamos, de que la libertad está dentro nuestra, básicamente, y a través de esa conciencia pues también veremos cuán engañados estamos, porque, bueno, pues ese también es otro gran entresijo que, como decía Javi en todas esas premisas, para mí todo parte desde un engaño profundo de la realidad y que vivimos muy, muy, muy engañados. Me parece que Brisa nos acaba de poner un sustrato, una base sobre la que construir, ¿no? Yo creo que todos los debates que vayamos hablando ahora de
propuestas concretas si no tenemos esa escucha interior, si no intentamos ser libres por dentro, entender cómo funcionamos, entender nuestra responsabilidad, conectar con nosotros mismos para poder conectar con el resto, quizá todo lo demás se puede quedar simplemente en proyectos, en ideas que no funcionen. ¿Qué opináis, Javi y Katia, de este trabajo interior que tiene que ser un poco desaprender, como decía Brisa, aislarnos a veces de todo el ruido que tenemos, ¿no? Estamos en una sociedad que recibimos demasiada información y a veces no escuchamos la que viene de dentro. ¿Qué opináis de esto? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que ahí un poco, si ya nos vamos a las soluciones, es cómo dentro del sistema de educación integramos, ¿no? Estas nuevas tipos de, ya sea meditación o las herramientas necesarias para estar bien con uno mismo y no necesariamente darnos por lo que nos dicen la gente del exterior o las cosas de fuera. Claro que sí. Javi, ¿vas a comentar algo? Deja si quieres el micro abierto, así vamos saltando rápidamente de... Sí, perdón, que si no. Sí, pues justo me ha parecido tan oportuno, ¿no? Cuando hablaba Brisa del desaprender, lo importante pensaba de la autoestima. Aprender a entender que podemos ser algo más que una mera pieza en todo esto, ¿no? Que tenemos capacidad de agencia, de transformar desde el interior a lo más pequeño, nuestro micromundo, las personas que más cercanas, en nuestra casa, en nuestros espacios más cercanos y por ende pues las sociedades, ¿no? El otro día leía un precioso artículo que hablaba de esta primavera silenciosa, ¿verdad? La primavera silenciosa haciendo referencia al libro que dio origen al movimiento ecologista en los años 60 y la primavera silenciosa que hemos tenido precisamente este año, sin tantos aviones, sin tantos coches y esa oportunidad también de escucharnos de alguna manera y esa oportunidad también de escucharnos conjuntamente. Es decir, romper esa espiral del silencio, en la que parece que las cosas que pensamos aquí, que se han comentado, los sueños, digamos, de una transformación social y de unos valores diferentes de los que estábamos ahora precisamente hablando, son sueños de muchas personas, de millones de personas compartidos. Y a veces nos escuchan en redes y tenemos que darles voz, ¿no? Para romper esa espiral de silencio. Y bueno, Brisa, mucha gente igual no sabe que Brisa ha escrito un libro que se llama Amor o Poder y que recomiendo leerlo porque precisamente va de esto mismo, de cómo tomar las decisiones en tu vida y de cómo en función de que te decides por el amor o por el poder o el odio, todo cambia a tu alrededor. Brisa, ¿cómo podemos tomar decisiones acertadas en función de escuchar y aplicar el amor o la búsqueda de poder? Pues bueno, en la línea que acabáis de decir tanto tú, Katia y Javi, de que es eso, de que tenemos que silenciar, por así decirlo, hablando de que hay que romper el silencio fuera, también dentro pues tenemos que silenciar todo ese constructo, ¿no? Que desde pequeñitos, desde que hemos nacido, pues nos han ido inculcando desde el sistema educativo, nuestra familia, las creencias, ¿no? El sistema de creencias es bueno, cambiarlo, evolucionarlo, no sé cómo llamarlo, para que yo lo llamo el ojo, por eso en el libro salgo con otro ojo aquí, que bueno, es el córtex prefrontal y yo creo que es la intuición, al final la verdad está dentro. Y yo siempre he visto siempre he sentido que eso, sí, se hablan de muchos temas, todos aislados, que si el feminismo, la ecología, todo. Y yo veo todo holístico, yo veo que todo es algo tan global y tan holístico, ¿no? Como el cuerpo, la salud. Entonces, pues partir de que todo es holístico y que hasta que no, yo pienso que hasta que no dejemos de alimentar, hasta que dejemos de alimentar este sistema corrupto por todas partes, que no ve nada holístico y que lo ve muy separado de nuestra esencia y de nuestra verdad interior y de lo que somos, porque yo pienso que los dioses no son los que están fuera, somos nosotros, somos seres creadores, somos seres de luz, podríamos vivir en la telepatía si quisiéramos, o sea, somos
increíble. Lo que pasa es que usamos entre un 5 y un 7% de nuestro cerebro, pero tenemos mucho más que usar. Lo que pasa es que no se nos ha educado en eso, ese analfabetismo emocional, esa sensibilidad, ¿no? Que entre comillas no tenemos, o la tenemos un poco dormida, como ese tercer ojo que digo, de la intuición y de la verdad. Pues eso, hasta que no dejemos ese sistema, de alimentar ese sistema y creemos otro, desde empezando por uno, como decía Javi también y Katia, pues yo creo que ese es el ámbito, ¿no? Empezar por uno y colectivo y no alimentar ese sistema que no es holístico, sino empezar a crear uno holístico que comprenda todo como un todo, que la abeja, el aire, o sea, todo está súper conectado. Es que sin eso no vivimos nosotros bien, sin ese despertar es que es muy difícil, pero lo vemos todo separado. Fíjate, bueno, por lo menos en sociedad. Nos dice Anabel aquí en el chat que cuando tú cambias, el mundo cambia, ¿no? Me recuerda la frase de Gandhi, de ese cambio que quieres ver en el mundo. Pero ahora os quiero hacer una pregunta. No sé si a alguno suena el síndrome de la rana hervida. ¿No? No, yo no lo conozco. A Javi sí. Bueno, pues os lo cuento así muy resumido, ¿no? El síndrome de la rana hervida para mí ahora está muy, muy latente, porque yo creo que la primera conclusión de esta primera parte de conversación es que tenemos que hacer un cambio interior y tenemos que buscar las fórmulas a través del modelo educativo, pero cada uno también desea aprender y aprender. Pero el síndrome de la rana hervida viene a decir, es una teoría que dice que si tú pones una rana en una cazuelita con agua templada o fría y vas calentando poco a poco esa cazuela, la rana no nota el cambio de temperatura y llega a hervir el agua y muere, ¿no? No salta fuera. Y ese síndrome se utiliza para decir que es un poco lo que nos pasa a la sociedad. Es decir, se nos va coartando libertades, se nos va dando un giro de tuerca. En la anterior crisis, antes de la crisis, ser 1.000 eurista era despectivo y luego ganar 1.000 euros estaba muy bien porque tenías un sueldo. Ahora no sé a dónde iremos. ¿Cómo hacemos para que la gente no llegamos a hervir y podamos saltar o despertar antes? A ver, Javi, que te viene con ganas de saltar, como la rana. ¿Qué hacemos para que la gente salte y no antes de que el agua hierva? Yo casi quiero saltar, pero de casa ya, ¿eh? Eso también. Sí, pues qué bien traído. Utilizamos muchas veces este símil para entender precisamente cómo los recortes de derechos y libertades, de los que solemos trabajar también como organización, digamos, en Greenpeace, cómo entendemos que esos recortes se dan paulatinamente y lo que antes era pues como tú comentabas, un acto natural, hoy sencillamente no es posible y no nos alarmamos por ello, ¿no? Que esto en materia de recortes de libertades se da mucho. ¿Cómo podemos hacer para que los demás salten, ¿no? Decías, para que todos como ranas saltemos. Bueno, pues en teoría de acción colectiva hay digamos, varias explicaciones por las cuales cíclicamente somos capaces de generar semejante pues, energía y acción colectiva como para generar ciclos de movilizaciones amplios. Se dio, hoy cerramos, digamos, tenemos un ciclo del 2011 hasta hoy, pasaron 9 años y fue un ciclo de movilización en el 2011 que nos dejó algunas enseñanzas y que tuvo pues, una duración determinada. ¿Vamos a volver a tener este ciclo? ¿Lo podemos impulsar? Puede ser. De alguna manera... Javi, una cosita, ¿y no nos pasó un poco que con el 15M saltamos del agua, no queríamos eso, pero sin darnos cuenta volvimos a meternos y no hemos sido capaces de salir del todo? A ver qué opináis mis compañeras, también. En el 15M le hemos dado muchas vueltas. Nosotros seguimos, yo sigo en mi comisión legal Sol, que nació en la plaza del 15M, seguimos trabajando en el ámbito de derechos y libertades. Cada semana seguimos teniendo asamblea, cuidándonos y creciendo. Y nos ha dado mucho tiempo para analizar con los años, pues, cosas que probablemente se podían haber hecho diferentes. Siempre dijimos que nunca nos fuimos de la plaza, nos fuimos a los barrios. Pero también, y aquí quisiera sacar también un tema en relación que decías, oye, vamos a ponerlo en relación con la primera charla de ayer. Ayer se hablaba de liderazgo político, hoy hablamos de liderazgo ciudadano. ¿Qué interrelación hay entre unos y qué vasos comunicantes hay entre unos y otros? ¿Hasta cuánto es saludable o no que haya autonomía entre unos y otros? Y lanzo un poco ahí la pregunta, ¿no? Porque a nadie se le escapa que después de ese ciclo de movilización hubo toda una renovación de los liderazgos políticos que dejó de alguna manera un poco huérfano el liderazgo ciudadano, ¿no? De qué manera, pues también cada uno podemos trabajar desde nuestros ámbitos sin necesidad de estar
Fíjate, ahí si quieres os traigo lo que las tres personas que estaban ayer, muy diversas, ¿vale? Porque eran tres personas que han estado en partidos políticos totalmente diversos, pero estaban totalmente de acuerdo en los valores que un líder político o ciudadano tenía que tener. Y así Katia ahora nos cuenta a nivel internacional cómo veía que los líderes están realmente animando a que la gente haga cosas y salte fuera del agua. Hablaban de empatía, de escucharse, de saber escuchar a las otras personas y a uno mismo. Hablaban de humildad, algo que también a veces no tenemos, pero es verdad que a veces tenemos poca, ¿no? En la ciudadanía, quizás los políticos tienen demasiado orgullo. Hablaban también de transparencia y de rendir cuentas y de ser coherente con lo que haces y lo que dices y lo que haces, ¿no? Y eso es aplicable a un político, pero es aplicable a la ciudadanía. Y me gustó muchísimo que también hablaron de osadía, ¿no? Ellos hablan de los políticos que a veces no eran osados, que actúan en función de lo que la gente lo va a ver bien o mal, pero quizás la ciudadanía también necesitamos un poco de osadía. Katia, tú que ves y que trabajas a nivel internacional, ¿cómo ves que estos liderazgos ciudadanos, con qué valores, cómo pueden activarse y hacer que las cosas cambien? Pues todos los que tú has mencionado, sin duda humildad es el más importante y saber escuchar y saber cambiar también en base a lo que se escucha y a lo que se aprende. Creo que un poco a los ciclos que le hacía referencia a Javi también va eso, ¿no? Es reflexionamos y saltamos en base a cuando ya estamos a tope y intentamos cambiar y después sabemos que a lo mejor no hemos cambiado tanto como quisiéramos y volvemos, ¿no? a saltar. Entonces yo creo que venimos trabajando varias gente, y ya también, como decía Javi al principio, para ver que un cambio en el mundo, ¿no? Y un cambio en la economía y tal. Y ahora con el corona simplemente nos ha adelantado, digamos, el trabajo que ya queríamos venir haciendo desde el 2008. Entonces, creo que simplemente son ciclos a través de los cuales los líderes también siempre están, ¿no? Y al final son consistentes y no es que invitan a la gente a saltar, sino que entre más gente está a largo plazo trabajando con ellos para hacer un bien común, pues mejor aún, ¿no? Mira, tengo una pregunta por aquí que hacen, que es cómo plantear a las empresas el cambio ecológico urgente que necesitamos y cómo planteárselo a la ciudadanía, ¿no? Las empresas quizá algunas ya han entrado, otras no, pero antes Bridget hablaba del poder de tu bolsillo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ese cambio ecológico desde la ciudadanía se aplique? A ver, ¿quién quiere decir algo? Pues yo creo que consumiendo lo más responsable posible y está claro que tiene que haber el acceso a ese consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los paneles solares o el acceso a energía renovable de alguna manera, ¿no? El consumo y la demanda va mano en mano. Entonces, si existe esa ganas de consumir, pues va a haber esa demanda, O sea, si nosotros cambiamos nuestro hábito de consumo, las empresas se verán obligadas un poco a cambiar el tipo de productos que nos ofrecen. ¿Qué opináis, Brisa? Claro, y yo lo que pienso es que delegar el poder en alguien, eso es lo que nos hace totalmente vulnerables. Pienso que como ciudadanos, como personas, como seres humanos, tendríamos que repartirnos el poder entre todos, no piramidal, pues horizontal. Perdona de los perritos, lo siento. Entonces, quieren hablar, quieren participar. Sí, ellos quieren. Entonces, yo lo que pienso que el tema de también estar todos repartiéndonos el poder y no delegándolo en unos cuantos, ¿no? Nos va a hacer totalmente pues, accesibles a proponer pues, que, por ejemplo, las energías renovables, hay una energía libre por ahí que no, bueno, Tesla ya la dio a conocer, pero bueno, eso se ocultó de algún modo y bueno, ojalá y salga en algún momento esa energía libre porque nos la merecemos, es de todos, ¿no? Entonces, si nos repartimos ese poder, pues esas energías las podemos poner a disposición gratuita o muy asequible, colaborativa y que cada uno haga algo, ¿no? Dentro del sistema, en pequeñas parcelas, como también decía Javi, de pues, vecindarios o de bueno, de ciudades, regiones, distritos. Y esa energía que no sea tan cara, porque el problema de ahora es que ponerte placas solares te sale casi que más caro que ponerte pues esta energía que tenemos ahora o un coche de gasolina es más barato que el eléctrico o etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay energías muy potentes que pues la de nuestro teléfono, todas las que esa energía libre que hablo de Tesla,
que bueno, yo es que he estado en esta cuarentena muy investigando por ahí en internet otras redes diferentes, otras fuentes de noticias diferentes a las normales, que por cierto, pues esas normales también provienen de X familias que las controlan, entonces al final si estamos con ese televisio, ¿no?, metiéndonos en nuestro cerebro una serie de noticias que no salen de ahí. Y claro, pues así estamos con ese fuego lento, como tú decías, la rana, Claro. pues poquito a poco adoctrinándonos hacia unas verdades que son las que nos imponen. Y yo voto aquí también que veamos otras cosas. Oye, Javi, y al hilo de esto hay una pregunta que nos hacen también por el chat, quizá también aquí habría que buscar propuestas, ¿no? Nos dicen que cómo se supera ese dilema entre el consumo consciente y las limitaciones presupuestarias que van a tener las personas y las familias. Es decir, lo decía Brisa, ¿no? Al final a veces parece que es muy caro ponerse un panel solar o energía renovable, o es más caro un tomate ecológico que uno que no lo es, o es más caro una prenda reciclada Se hace de negocio. forma sostenible. Claro, entonces, pero eso no es una ley de la naturaleza, eso es una ley de la economía. No sé cómo se puede compatibilizar eso, ¿no? El hacer un consumo consciente ecológico con que ahora muchas familias van a estar muy limitadas económicamente. Yo creo que, me adelanto, habría respuesta. Quizá no necesitamos tanto, no hay que consumir tanto, pero ¿qué crees que se podría hacer? La de no necesitamos no consumir o cuestionar el impacto que tiene nuestro consumo, por supuesto, y sí quería hacer una llamada a la que importante lo que habéis remarcado desde todas en general, el poder que tiene nuestro bolsillo, el poder que tiene nuestro consumo, pero no responsabilizarnos únicamente de esa deriva, ¿no? Cosas que se pueden hacer para solventar esta disyuntiva. Antes lo comentábamos, fortalecer las organizaciones comunitarias, digamos. ¿Por qué un tomate ecológico es más caro? Es cierto, lo es. Cuestionemos también desde la raíz qué modelo económico y quién está obteniendo los beneficios de todo esto. ¿Por qué un tomate ecológico es más barato, es más caro que el acceso a que otro tipo de tomates, ¿no? ¿Por qué podemos tener o intentemos que en espacios que están baldíos dentro de la propia ciudad intentemos utilizar esos espacios comunes para plantar y poner, digamos, no el intercambio económico, sino el valor de todo esto en el centro, ¿no? Eso puede ser una de las pistas. Autogestión, organización, colaboración. Voy a abrir un nuevo espectro que me interesa mucho escuchar lo que decís. Todos los grandes cambios de paradigma en la historia, normalmente un actor clave son los jóvenes, la juventud. Distintas generaciones de gente joven, ya estamos algunos muy lejos de ser jóvenes, ya no conocen otra cosa que no sea la crisis. Hay mucha gente que eran niños en el 2008 y viven ya, y para ellos el estado de crisis es casi el estado natural, ¿no? Están en el agua hirviendo. ¿Qué podemos hacer? Porque yo sí que he hecho un poquito en falta la gente joven, quizá con Greta se ha activado un poquito esa generación entre los 15 y los 18 años. ¿Qué propuesta concreta se os ocurre para que la gente joven escuche todo esto, se active, tenga esperanza en ellos mismas y se pongan a hacer cosas? A mí, Diego, si me preguntas, creo que la pregunta, vuelvo a hacer un alegato a tu pregunta, creo que la pregunta tendría que ser al revés, que esta gente que formamos parte de las segundas juventudes, ¿qué hay que hacer para que esa energía de 15-18 se pueda canalizar hacia el resto? Vivimos en una época sin precedentes en la que en la que han agarrado las riendas del destino del futuro la gente joven. Lo vimos el año pasado, Katy hacía referencia a ello. Tenemos líderes, lideresas que tienen 16, 17 años y que nos están poniendo sobre la mesa algunos de los desaprendizajes, como comentaba Brisa, que son necesarios, cosas que habíamos dado por hecho, que hoy Greta como figura, como líder, que es un fenómeno interesante porque mueve mucho, no ella en sí como persona, pero sí como figura, digamos que mueve muchas conciencias. En espacios como Naciones Unidas ha tenido que ponernos delante de nuestras contradicciones, ¿no? Sería de qué manera podemos canalizar toda esa energía que tiene la juventud y tanta razón al resto de personas para que podamos precisamente desaprender algunas cosas que tenemos demasiado interiorizadas, ¿no? Y que nos permiten no ¿Cómo canalizar esa energía, Brisa? Tú que estás en la música, ¿no? Cuando sientes, me imagino, ahí en un escenario toda la gente con el tema de la música, cuando a veces
Hoy en día es verdad que no toda la música tiene mensaje, hay mucha música que no tiene mensaje. No sé si la música es una herramienta, que todos vibramos de una forma distinta. ¿Cómo crees que los jóvenes y no tan jóvenes, como decía Javi, podemos activarnos? Muy buena pregunta, porque la música es uno de los mejores canales para conectar con la gente. Te van a hacer más caso si escuchan una canción que si ven a su profesor contándole algo, o a un político hablando, o a alguien simplemente hablando. La música, hombre, llega mucho más, está en nuestros receptores, en nuestra energía vibracional, la eleva, nuestra sensibilidad. La música es la mejor arma para mí, ¿no? También a mí es mi don, bueno, desde los 8 años pues estuve en conservatorio, etcétera, así que es lo que se me da bien y lo que me gusta. Es mi meditación, por así decirlo, mi terapia, ¿no? Contra las oscuridades de este mundo, ¿no? Y la música, claro, ¿qué pasa? Que la música, la mayoría de música en los... claro, yo creo que estamos gobernados por grandes empresas, ¿no? Y para mí ese es nuestro problema, ¿no? Por así decirlo, que es fácil decirlo, obviamente, pero bueno, y ya está muy dicho. Pero yo lo vuelvo a recalcar, estamos gobernados por grandes empresas, entre ellas el mundo musical, el mundo del entretenimiento. No sé si sabéis, el MK Ultra, todos los condicionamientos que nos han metido desde pequeños, Walt Disney, Hollywood, todo pertenece a ellos, a esas grandes empresas, a esas grandes familias, a esas grandes corporaciones. Yo por lo menos lo siento así y lo veo así. Entonces, sí, dentro de esas grandes empresas puede salir alguien como yo, por así decirlo, como pues Katia, o como Javi, o como Diego, ¿no? Que queramos un cambio, o Greta, ¿no? En este sentido que habláis tanto de ella, que bueno, puede decir algo, pero es verdad que solo se le va a dar el centro de atención a esos, o se le va a dar todo el impulso económico, todo el potencial de marketing habido y por haber, a esos artistas, en mi caso, que mandan mensajes pro al sistema que ellos quieren, ¿no? Que es a ese del agua hirviendo poquito a poco, ¿no? Y que los va metiendo en ese pues, consumo, en ese, bueno, también ecocapitalismo, por así decirlo, porque ahora todo esto del ecocapitalismo, también hasta qué punto... Yo creo que todo hay que verlo holístico, y yo pienso que las grandes empresas no quieren que lo veamos holístico, que lo veamos separadito, cada uno en su cajón, y así va a ser muy difícil, y que no tengamos el poder nosotros como ciudadanos, como seres humanos, sino que todo delegado al voto, todo delegado sí, a ver si la empresa, a ver si Brisa dentro de la empresa hace algo, a ver si... Es que yo me veo en mi casa muy, muy imposibilitada dentro de, por así decirlo, de que no, como decía Javi, que pues eso de organizar unas vecindades con recolección en Berlín. No sé, Katia, tú qué piensas, pero en Berlín se hace mucho así. Plantan sus cultivos, hacen ellos sus mini comunidades, ¿no? Y están un poco fuera de todo lo demás y se organizan ellos. Katia, tú que ahora estás en Berlín, has trabajado mucho en Latinoamérica, tanto la gente joven como la gente en general, ¿cómo crees que pueden realmente contribuir y activarse? Para mí también mucho es el colaborar. Creo que hay unos que son más líderes que otros, en el sentido de que hay gente que ya de por sí está muy convencido, ¿no? Pero al colaborar con mucha otra gente puede traer más ruido, y por ende también la gente se puede activar más, porque yo creo que mucha gente sí que necesita, no un líder en el sentido de que alguien que sea mejor que ellos, sino más bien un líder en el sentido que tenga ideas claras, ¿no? Y que sepa comunicar bien, y que se identifique con las personas. Entonces creo que si esos líderes saben colaborar con otros, y creo en general, todos tenemos que aprender a colaborar más, un poco también lo que decía Brisa, en vez de vernos como una persona, es cómo somos como sociedad, y por ende también como ciudadanía tenemos que colaborar entre nosotros, desde la solidaridad, un poco que le hacías luz, ¿no? Aquí en Berlín, que a lo mejor hay ciertos barrios que están más organizados que otros, pero también a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo colaboramos para crear un fin en común?
Y sobre esta colaboración, ayer hablábamos en la parte de liderazgo político de que los instrumentos participativos, lo que es dentro del sistema, están súper limitados, ¿no? Hablamos de que vivimos en democracias, pero realmente estamos quizá muy lejos de vivir como personas libres, primero porque tú te escuches, como antes habéis dicho, y seas libre en lo que haces, pero que luego los procesos, por ejemplo, para involucrarte en política, como persona está como muy lejos, ¿no? O sea, quizá puedo llegar a involucrarme en mi barrio y hacer algo, que está genial, pero ya la política está muy lejos y más que poner un tuit o un like al político que me gusta, no hago nada. ¿Ahí se podría hacer algo? ¿Se os ocurre que algún tipo de proceso? Hay países que hacen, no sé, más referéndums, más debates, más... quizá ayer también hablaban de que en lo local, ¿no? Es más fácil que la gente se involucre en decidir cómo quiero que sea el parque nuevo que se va a hacer en mi ciudad que en decidir cómo quiero que sean las políticas fiscales de Europa. ¿Cómo creéis que si el sistema cambiara un poquito, ese ecosistema que nos rodea nos ayudaría a participar más? Yo creo, perdón, y haciendo ilusión también ahí a los jóvenes, que el tema digital es muy importante y lo va a seguir siendo también para poder actuar mucho más rápido y que no sea tan costoso, digamos, el votar o hacer un referéndum o tal, ¿no? Sino que a través de lo digital ahora tenemos una plataforma como el blockchain que nos abre una oportunidad de participar de una manera más democrática, más rápido y menos costosa. De hecho, fíjate, en las preguntas alguno está comentando que también podéis contestar entre vosotros las personas que estáis, tener más, a través de Internet, más redes solidarias, tendrás identificadas que tú puedas ir a Internet y ves que te puedes sumar a algo que está ocurriendo en tu cercanía. No sé, Javi, Brisa, ¿qué más dentro de esa estructura, sistema se podría cambiar? ¿Qué es esto del blockchain? Es que no sabía. Tienes un mundo, te hacen falta que el estado de alarma lo alarguen porque dentro de Internet son redes de conexión, son bloques en cadena donde la propia gente valida cosas, ¿no? Por ejemplo, la base de Bitcoin y ciertas monedas está en blockchain, pero Qué bueno. muchas cosas, ¿no? Os pongo un ejemplo de blockchain bueno. que a mí me encanta. En Ghana, en el país, en África, no había registro de la propiedad que funcionara bien, y entonces no se sabía de quién era cada terreno, ¿no? Entonces, claro, y era muy difícil ir a los terrenos a decir, oye, hasta aquí llega mi tierra, hasta aquí llega lo otro, y simplemente a través de blockchain la gente fue diciendo, si Diego dice, este terreno es mío, Javi y Brisa dicen, sí, es verdad, y ya está, se valida, a partir de ahí es tuyo, ¿no? O sea, son validaciones entre personas. Pero Javi, ¿qué más se puede hacer para cambiar estructuras? Usar la tecnología con blockchain y otras, que ahí Brisa se va a volver loca a investigar. Pues algunas ideas. Primero, poner en cuestión también o dar una perspectiva crítica del espacio digital. El espacio digital, a la hora de quien dice, por ejemplo, simplemente, digamos, la democracia es mucho más allá que simplemente votar o expresar ideas, ¿no? Aquel sueño que hace 50 años teníamos como espacio digital abierto y para poder expresarnos, hagamos una crítica consciente de ella, entendiendo quiénes son los pocos, cada vez menos, digamos, instituciones que acumulan poder dentro de Internet y qué mensajes se lanzan, ¿no? Es decir, sí a la democracia digital, sí hacer una crítica a este espacio, ¿verdad? Otro de ellos es, haciendo bueno el mensaje en latín de primum vivere deinde filosofare, la justicia social es necesaria para la participación democrática. Es decir, no puede ser que haya personas que tengan mayor acceso a instituciones porque sencillamente tienen más tiempo o tienen unas situaciones vitales mucho más ventajosas para ella. Para que todo el mundo tenga voz en democracia, tiene que haber una justicia social que preexista, digamos, a la participación democrática. Más cosas. Ayer lo comentaron, si decías, ¿no? La clave territorial es fundamental. El espacio municipal y regional es el espacio que va a dar a aires nuevos a la renovación, digamos, democrática. Cuanto más localizado y más apegado al territorio la participación, más posible es escuchar voces y dialogar en ese sentido. Y los mecanismos legales de participación democrática, efectivamente, que los has comentado también, Diego, pues haría falta una renovación, ¿no? 40 años después, especialmente, y hablando de la realidad en la que vivimos aquí, sí que digamos, los mecanismos que tenemos para hacer referéndum, ILPs, iniciativas legislativas populares... 500.000 firmas hacen falta para que se valore una propuesta ciudadana. Es una locura. Exacto. Y ni siquiera es vinculante, ¿no? Pues ese tipo de instituciones o de marco legal que promueve también pues, la participación democrática, que es un derecho constitucional, pues poder garantizarlo, ¿no? O renovarlo.
Brisa, vas a decir algo, me parece. Claro, no, que estoy súper con Javi, además aquí en los comentarios están poniendo democracia directa, ¿no? Totalmente de acuerdo, es mucho más, eso es directo, cada ciudadano que pueda decir, que tenga que hacer, que hagamos cada uno, que nos dejen accionar, no solo pasivos frente a un poder ahí, que bueno, que a ver cómo cambio yo eso, porque eso está tan para arriba, pero es que ahora lo quieren poner más para arriba. ¿Qué os parece esto del nuevo gobierno mundial? Porque yo es que he flipado, pero claro, esto, pues eso, nos tienen, pues eso, cada vez más arriba. Y creo que la cuestión es cada vez más abajo. Os voy a hacer... Sí, Javi. Sí. No, sí, más poner un poco aquella diferencia en clave de gobernanza entre la democracia directa y la democracia participativa. Es decir, hay cosas en las que la democracia directa viene bien y hay cosas en las que somos muchos millones de personas y la democracia directa no es necesariamente más igualitaria. No se trataría, por eso también en digital, no se trata solo de apretar un botón, porque como Brisa comentabas antes precisamente, si no hay diálogo social antes y no tenemos una realidad, no deconstruimos algunas ideas, es muy fácil manipular y considerar a los votantes como clientes en nombre de la democracia directa y conseguir cada vez más votantes de una opción y resulta que no hay un diálogo social aceptado, ¿no? Claro, quizá aquí yo quiero recordar que el lenguaje es importante y la palabra democracia no es sinónimo de votar, ¿no? Mucha gente tenemos a entender que democracia y votar es lo mismo y para elegir democráticamente algo, si ahora, por ejemplo, los 4 nos queremos ir de vacaciones, que está difícil este año, estaríamos un rato debatiendo, mira, pues yo quiero ir a la playa, no, yo a la montaña, ¿y por qué? O no, yo quiero ir a este lugar o a otro, y después de estar mucho rato debatiendo y escuchándonos unos a otros, quizá hiciera falta votar. En la democracia perfecta, mi visión es que no haría falta votar. Claro. Porque llegaremos al consenso, un consenso sistémico, mucho antes. Os voy a hacer una pregunta ahora muy difícil. Súper de acuerdo, Diego. Una pregunta muy difícil. Creo que a todo el mundo nos ha quedado claro ese mensaje que habéis concedido los 3, de que primero todo empieza por uno mismo, la libertad, la decisión, la autogestión, el actuar. Imaginaros que ahora mismo Javi Raboso, Katia Dumont y Brisa Fenoy sois presidentes del gobierno o el Consejo de Ministros y tenéis la potestad de elegir 2, 3 propuestas para empoderar más a la ciudadanía, ¿vale? O sea, tomaros unos segundos, porque esta no es fácil. O sea, siempre decimos a los políticos lo que tienen que hacer, pues esperamos, nos gusta, ¿no? Decir, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro. Imaginaos que ahora mismo sois nuestras presidentas, ministras, y tenéis como unos minutos que nos quedan de conversación, luego ya se pierde esa magia, ese poder que os voy a conceder, pero durante ese momento tenéis ese poder de hacer algo. ¿Qué haríais? ¿Qué se os ocurre? Yo todo que fuese colaborativo, o sea, yo crearía una red, que no sé cuál es, esa de, como dice Katia, de digital, yo no sé, pero que se repartiese en vecindades o en regiones así de ciudades y en ¿cómo se dice? Ay, es que como yo no soy de ciudad y ahora vivo en Madrid, de distritos, ¿no? De distritos o algo así. Y que eso es tu mundo, o sea, es tu mundo y desde ahí se puede elegir, se puede hablar, esas reuniones como Javi tiene con sus amigos o compañeros del 15M, semanales o 2 o 3 veces en semana y muy, muy, muy metidos cada ciudadano. Y luego libertad, por supuesto, de Internet, que hay una censura, que esto es horrible. YouTube pertenece a la misma gente que Facebook y tal, y ahí nos meten lo que quieren meternos. Y todo lo que es alternativo lo están censurando. Aquí has dado ya con 2 teclas, a ver qué dicen el resto de ministros y ministras, 2 teclas importantes. Quizá se puede facilitar a través de muchas formas, dar a conocer a la ciudadanía qué redes colaborativas existen en tu barrio, en tu pueblo, en tu ecosistema. O sea, eso se puede ayudar desde lo público. Y has abierto otro tema importante que es ese mundo digital, ¿no? Ayer hablaban del tema de los datos, ¿no? ¿Quién es propietario de nuestros datos? ¿Quién cobra por nuestros datos y nosotros no cobramos? ¿Qué opinan el resto de señores y señoras del Consejo de Ministros? Ministra Katia, por favor. Todavía estoy pensando en este gran poder que me ha dado Diego. Venga, pues me lanzo uno. Como parece un poder... Es temporal, o sea que aprovechar. Unos minutos. Es temporal, pero en fin, excede
podría decir, hemos hablado de qué rol tienen la economía, qué rol, se preguntaba por ahí también qué rol tienen las empresas y demás, ¿no? Una de mis decisiones ministeriales o la propuesta para el Consejo de Ministros sería, sin duda alguna, aprovechar estos momentos de impasse, de choque, para reconstruir una economía más local, digamos, en base a criterios de la nueva economía, como proponéis en ESI, de la economía social y solidaria, que pone en el centro a las personas y no el beneficio económico. Para mí sería una de las primeras decisiones. Pero fíjate que Brice ha tocado uno de los 5 pilares del Plan A, que es una economía más solidaria y colaborativa. Ahora estás tocando otro clave, más local y más resiliente a su vez, ¿no? Uh-huh. Perfecto. A ver, Katia, yo ahí lo que dicen, aquí en la ministra Medioambiental le añadiría lo que ha dicho Javi con el tema de no solo para el humano, sino que para la tierra, ¿no? Porque hemos también olvidado lo importante que es la tierra y el modelo regenerativo. O sea, yo soy más del modelo regenerativo de la economía y también de la sociedad, ¿no? Porque creo que nosotros, y esto va un poco también por donde comenzamos, a tener esa cultura de paz. Y esa cultura de paz es parte de la regeneración de una sociedad, como la regeneración del medio ambiente, que se tiene que cuidar dentro de una economía o dentro de un estilo de vida. ¿Os parece bien? Porque además creo que, Javi, al principio hablabas de la economía de los cuidados. Yo creo que esa conexión con la naturaleza la hemos perdido muchísimo. Claro. ¿Creéis que deberíamos, no sé si en la ley de educación, incluir más contacto con la naturaleza? Es que todo parte de la educación, claro, totalmente. Y por eso yo decía que todo era holístico, que todo empieza en esa conexión con nosotros, en ese conocernos y luego ya a partir de ahí poder, ya es que nada vas a hacerlo sin contar con la naturaleza, ¿entiendes? Si tu cabeza está amueblada y conectada con lo que eres y con toda esa esencia que somos en el universo y en el planeta, todo eso va a ser ético, todo lo que hagas va a ser desde el amor y no desde el poder. Javi, ¿qué opinas? Pues a mí me está nutriendo lo que mis compañeras ministras van comentando, y me gustaría venirme arriba y proponer también, en la misma clave en la que habláis, digamos, desacoplar de una vez el Producto Interior Bruto o el crecimiento económico al paradigma económico, digamos. Entender que esto es un mundo limitado, que es un mundo finito y que no podemos tener perspectivas infinitas en un mundo infinito. Esto es algo que nos está quedando cada vez más claro, que cuanto más tiempo sigamos metiendo la cabeza debajo de la tierra, más las generaciones futuras lo van a sufrir. Esto es responsabilidad netamente nuestra, de las personas que hoy habitamos el planeta, así que empecemos a desacoplar índices como el Producto Interior Bruto digamos, a la valoración económica, ¿no? De alguna manera. Parece que aprobemos en Consejo de Ministros que nos sumemos a la iniciativa de la primera ministra de Nueva Zelanda, que ha dicho que quieren medir el éxito de su economía no por el Producto Interior Bruto, sino por la calidad de vida de las personas. ¿Parece que nos sumemos? Claro. Sí, vamos. Tenemos acuerdo, consenso en el Pleno de Ministros. Genial. Bueno, pues... Diego, dejar de ser negocio para empezar a ser persona, ¿no? Yo creo que un poco eso. Mira, hace poco alguien me recordaba en Robert Kennedy, ¿no? El otro, el hermano, en el año 68, fíjate, ya 52 años, hablaba de que el Producto Interior Bruto, como también nos dicen en Bután, no nos dice nada de la educación de nuestros hijos, si disfrutan jugando, de si somos más sabios o menos sabios, si tenemos tiempo para estar con los amigos, y eso deberíamos cambiarlo, ¿no? Tener indicadores nuevos y que la ciudadanía participe a la hora de medir esos indicadores y a la hora de decir si vamos bien o mal en la economía, más allá de lo que nos digan un dato que es el Producto Interior Bruto, que es cuánto compramos y vendemos en un año, que no sirve para mucho. ¿Algunas propuestas finales que se os ocurren así para ir cerrando el Consejo de Ministros? Perdón, solo por meterlo, aprovechar este momento. A todos nos pasa, incluso en espacios familiares o en espacios muy personales, cuando tenemos una enfermedad, hay todo un replanteamiento de una escala de valores. Hoy, a nivel social y a nivel planetario, a nivel civilizatorio, estamos sufriendo esta enfermedad que nos permite replantear algunos de los que estamos planteando aquí, ¿no? Algunos cambios de valores. Aprovechemos este momento. Este es el momento para volver a replantear valores de los que la escala de valores de la que estamos comentando.
¿Qué opináis? Tenemos que recuperar esos valores. Os voy a lanzar una pregunta que llevo viendo un rato, es muy concreta, el tema de tener más referéndums digitales como en Suiza para ciertas cosas, ¿vale? No continuamente, pero quizá no cada 4 años. Imaginaros, por ejemplo, ¿qué os parece esto? Que una vez al año fuera el día del referéndum y se lleven 3, 4 cosas concretas que durante todo el año se debatan. O sea, que realmente, no sé si eso se podría hacer, ¿sería algo a valorar? Sí, claro, Sí, aprobado. totalmente. Sí, habría que estudiar muy bien las propuestas, que fueran propuestas... O esto, Yo cada 6 meses mejor, Diego, 6 cada 6 meses, cada 6 meses. meses. No, pero imaginaros el proceso que sencillo sería decir, oye, dentro de 6 meses vamos a debatir a nivel local Sí, o a ¿verdad? nivel nacional sobre estos 3 temas. Y se abre un debate público en los medios, en las redes, en los barrios, donde la gente va debatiendo sobre ello, se va informando para que el día que tengan que votar sobre esa temática sea de una forma más consensuada y más educada. ¿Qué opináis? ¿Sí? Javi está ahí pensando, ¿sí? ¿Sí? Siempre. Aprobado. Digo, para Sí, mí aprobadísimo. sí, no puede venir solo. Los referéndums no solucionan, como antes comentábamos, Claro. los déficits democráticos, pero bienvenidos, por supuesto, sea consultar también a la ciudadanía y en algunos aspectos clave, pues nos toca además pronunciarnos cada persona de la que formamos parte, ¿no? Especialmente las de, más de fondo, éticas y demás, en las que todo el mundo necesitamos tener voz. Como decíamos antes, teniendo en cuenta que un referéndum, una votación es el final de un proceso, el final de un proceso de debate, de escucha, de valorar, etcétera. Oye, pues os voy a pedir casi ya la última intervención. Os quito el cargo, os volvéis a ser personas como normales, Brisa, Javi, Katia. Una última reflexión. Yo voy a ir diciéndose aquí algunas notas muy breves que he tomado. Tengo 2 compañeras tomando nota de todo. Hay que ampliar los espacios democráticos, hay que hacer mucho más insistencia en los cuidados, en la no violencia, en el contacto con la naturaleza, escucharse interiormente, el cambio empieza en uno mismo, como nos decía Gandhi. Hay que formarnos para poder ser líderes de la ciudadanía, hay que comunicar de una forma mucho más transparente y sincera, hay que autoorganizarse, autogestión, autosuficiencia, colaboración, como dice el texto del Plan A. Hay que volver a una economía local y resiliente, ser ejemplo con lo que hacemos, coherentes, fíjate todo lo que habéis dicho, importancia de lo local, de unirnos en el municipio y participar ahí, nuevos mecanismos de participación, no solamente para votar o llegar a un referéndum, sino para debatir. ¿Qué reflexión final queréis compartir cada uno? Yo libertad de conocimiento, lo que he dicho antes, libertad de que no nos censuren, que podamos ver otras noticias diferentes, que no sea todo un monopolio. ¿Y qué le dirías, casi para acabar, Brisa, luego Javi, luego Katia, qué le dirías a quien nos está escuchando? Ahora ya, a esa persona que nos está escuchando ahora mismo en directo o en grabación, ¿qué le dirías a ella o a él? Yo que lo que crees es lo que creas y que no te creas todo lo que ves. Wow. A nivel música, ¿no? Como una frase musical. Está claro que se te da bien, ¿eh? Que es lo tuyo. Oye, Javi, a ver si lo podemos superar. No hace falta superarlo, lo enriquece. ¿Qué dirías? Voy a apuntarlo, por favor. Esa frase. ¿Qué diría al final? Que en la situación en la que estamos, que es producto, digamos, estamos aquí por una situación determinada, que esta situación digamos, tiene suficiente envergadura y que aprendamos pues digamos, de este shock. Es decir, la situación que va a afrontar o que ya está afrontando la humanidad con respecto al planeta, es decir, la crisis ecosocial galopante a la que nos enfrentamos, fruto del cambio climático, fruto de la pérdida masiva de biodiversidad y demás, nos está poniendo a nuestras sociedades frente al espejo. Tenemos la ocasión de saltar, como bien decías tú antes, ¿verdad? Saltar como ranas. Es el momento en el que el acelerador de la temperatura ha subido demasiado y necesitamos saltar. Vamos a saltar como ranas felices. Katia, ¿qué le dirías a la persona que nos está escuchando? Yo diría actúa y consume local y sostenible. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo. Oye, pues muchísimas gracias a los 3. Yo ahora mismo me voy con ganas de saltar como una ranita feliz y de actuar y de escucharme y de sentirme y de compartir con las personas, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje que habéis dejado, aparte de muchas pautas concretas. A toda la gente que nos escucha, animaros a que sigáis el resto de webinars. Vamos a ir sacando más y más propuestas. Esto que ha salido hoy en esta conversación con Javi, con Brisa, con Katia,
vamos a darle forma en propuestas Eso, concretas, vamos a aterrizarlo y algún día, en breve, en pocos meses, ojalá podamos leerlo y presentarlo allá donde haga falta en el Congreso y demás. Muchas gracias a los tres. A ustedes, muchas gracias. Gracias por el diálogo constructivo y por la oportunidad ministerial. Eso. Y gracias, Diego, porque esto no se quede solo en palabras y en debate, que a ver, que es necesario y muy bonito para concienciar y visibilizar, pero que se vaya a hacer algo también por vuestra parte y que cada uno de nosotros, bueno, Javi ya está haciendo, Katia también, y yo, bueno, a través de la música espero también estar haciendo y, bueno, poniendo nuestro granito de arena a todos. Por supuesto, animaros a que lo hagamos colaborativamente como habéis hecho. Desde NES y todas las organizaciones que estamos vamos a darle forma, pero cuando llegue el momento necesitamos toda vuestra energía, de toda la gente que nos escucha, para comunicar, para hacernos oír y para que cada una de esas propuestas se haga realidad. Muchas gracias y a saltar como ranitas felices. Hasta el siguiente diálogo desde el público. Adiós, chao. gracias a todos por la... Chao. Gracias. Chao.